La luz del sol caía sobre las colinas de Israel, bañando el paisaje con un calor dorado, mientras la gente de la tierra se agolpaba en silencio. Los ojos de todos estaban fijos en una sola figura, Débora, una mujer que había sido llamada a un propósito divino mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar. En un mundo dominado por hombres, Débora no solo había roto las expectativas, sino que había emergido como la única jueza de Israel, una mujer en una posición de poder que inspiraba tanto respeto como asombro. Sentada bajo la famosa palmera que llevaba su nombre, las personas acudían a ella desde todos los rincones, buscando no solo justicia, sino también una guía que solo ella podía ofrecer. Era más que una líder política, era una profetisa, una voz directa de Dios en la tierra. Débora sentía cada palabra que salía de sus labios como si viniera directamente del cielo. Sabía que su papel en la historia de Israel no era casualidad, sino un mandato divino. Pero algo más estaba en el aire aquel día. Israel, después de 20 años de opresión bajo el yugo de Jabín, rey de Canaán, estaba en el borde de la desesperación. Sísara, el comandante del ejército de Jabín, había aterrorizado a la nación con sus 900 carros de hierro, un símbolo imponente de la fuerza cananea. Las murmuraciones de miedo recorrían el pueblo, los murmullos de aquellos que habían perdido la esperanza. Sin embargo, dentro del corazón de Débora, una verdad resonaba: Dios había prometido liberación, y esa liberación vendría pronto. Pero no vendría de la mano de un hombre poderoso, ni de los ejércitos que Israel pudiera reunir. Vendría de una forma inesperada, una manera que cambiaría el curso de la historia y demostraría, una vez más, que los caminos de Dios son misteriosos. Débora, guiada por la voz de Dios, llamó a Barak, el líder militar de Israel, y le dio un mandato claro: Dios te ha escogido para llevar a los hombres al monte Tabor. Él entregará a Sísara y su ejército en tus manos. Barak, un guerrero experimentado, se encontró dudando. Sabía que el ejército de Israel era débil en comparación con la fuerza cananea. Los carros de hierro de Sísara habían sido suficientes para derrotar a cualquiera que intentara levantarse contra ellos. Pero algo en la voz de Débora, en su fe inquebrantable, lo hizo detenerse. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además, recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias, como la de Gedeón, un hombre que se enfrentó a sus miedos y eligió el camino de la fe, o la historia sobre el rey Salomón. Exploramos su ascenso a la grandeza, su búsqueda de sabiduría y las tentaciones que enfrentó. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. Solo iré si tú vas conmigo, le dijo a Débora, un guerrero solicitando la compañía de una mujer en el campo de batalla. Esa petición hubiera sido impensable para cualquier otro líder en aquella época, pero Barak había visto lo que Débora representaba, la mano de Dios moviéndose entre ellos. Débora aceptó, pero le advirtió que el honor no sería suyo. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer, le dijo. Una profecía intrigante que ninguno de ellos podía entender completamente en ese momento. Las palabras de Débora fueron tanto un consuelo como un desafío. Israel no podía depender solo de la fuerza humana, debía confiar plenamente en la promesa divina, una promesa que parecía imposible en medio de la situación desesperada. Pero Barak, armado con esta nueva certeza, comenzó a reunir a sus tropas. Desde las colinas y los valles, los hombres acudieron para unirse a él, marchando hacia lo que parecía ser una batalla imposible. Los corazones latían con anticipación. ¿Cómo podría un ejército tan débil, carente de la maquinaria militar de sus enemigos, vencer a Sísara? Los hombres miraban hacia Débora, buscando en ella la fe que parecía escurrirse entre sus dedos. Débora permanecía firme, con la confianza plena en que Dios no permitiría que su pueblo cayera. Y así llegó el día en que los ejércitos se encontraron. Desde el monte Tabor, Barak y sus hombres observaban cómo Sísara marchaba hacia ellos con su ejército de carros imponentes. La tierra temblaba bajo el peso de los caballos y el hierro. Todo parecía estar en contra de Israel. Los corazones de los hombres empezaban a vacilar, pero Débora, firme como una roca, les recordó: hoy es el día en que el Señor entregará a Sísara en nuestras manos. Lo que ocurrió después fue nada menos que un milagro. Las nubes se oscurecieron, y las lluvias torrenciales comenzaron a caer sobre el campo de batalla.
Los ríos cercanos se desbordaron y el barro comenzó a tragarse los poderosos carros de Sísara. Lo que había sido su mayor fortaleza se convirtió en su ruina. Los carros de hierro, incapaces de moverse en el fango, se volvieron inútiles, y los soldados cananeos, desorganizados y desmoralizados, comenzaron a caer bajo las espadas israelitas. Sísara, viendo la derrota inminente, huyó a pie, abandonando su ejército y su honor. El gran comandante que había infundido miedo en los corazones de Israel ahora corría por su vida, sin más protección que su astucia. Mientras corría, se encontró con la tienda de Jael, la esposa de Geber, un aliado neutral en el conflicto. Sísara, agotado y desesperado, pensó que había encontrado un refugio seguro. Jael lo recibió con amabilidad, ofreciéndole refugio, comida y agua. Pero la historia tomaría un giro inesperado. Mientras Sísara dormía profundamente, confiado en la seguridad de su escondite, Jael tomó una estaca de la tienda y con una precisión fría, la clavó en la sien de Sísara, acabando con su vida de un solo golpe. La profecía de Débora se había cumplido de manera sorprendente. No fue Barak quien acabó con Sísara, sino una mujer, Jael. El gran comandante enemigo, aquel que había oprimido a Israel durante décadas, fue derrotado no en el campo de batalla, sino en la quietud de una tienda, por una mano inesperada. Con la muerte de Sísara, la opresión de Javín también se desmoronó. Israel, bajo la guía de Débora y la intervención divina, había encontrado su liberación. Pero más allá de la victoria militar, esta historia se convirtió en un testimonio del poder de la fe, la valentía y la fidelidad de Dios para usar lo inesperado para cumplir su plan. Débora, la jueza y profetisa de Israel, no solo había dirigido a su pueblo en la batalla, sino que había demostrado que el poder de Dios trasciende las convenciones humanas. En una sociedad donde las mujeres rara vez ocupaban posiciones de liderazgo, ella había demostrado que el llamado divino no discrimina género. Su historia es un recordatorio eterno de que Dios elige a los suyos no por su estatus, sino por su disposición a escuchar su voz y seguir su plan. El eco de la victoria resonaba en todo Israel. Las noticias de la caída de Sísara y la derrota de Javín se esparcieron rápidamente, y el pueblo comenzó a respirar aliviado tras años de opresión. Débora, la profetisa, se había convertido en un faro de esperanza para todos. Sin embargo, para ella, este momento no solo era una victoria militar, representaba algo mucho más profundo, la confirmación de que cuando Dios está en control, lo imposible se convierte en realidad. Israel, sumido en el asombro, comenzó a comprender que no había sido la destreza militar la que los había salvado. Había sido la intervención divina, manifestada a través de la lluvia torrencial que inutilizó los carros de hierro de Sísara. La naturaleza misma se había alineado con la voluntad de Dios. Pero para aquellos más cercanos a Débora, sabían que el verdadero milagro había comenzado mucho antes de la tormenta. Había empezado cuando una mujer, en un mundo dominado por hombres, fue elegida por Dios para liderar a su pueblo. El corazón de Débora seguía latiendo con fuerza mientras recordaba cada detalle de la batalla. El estruendo de los carros, las miradas de miedo de los soldados israelitas, la forma en que las nubes comenzaron a formarse en el cielo como una señal clara de que algo más grande estaba en marcha. Y luego, el torrente de agua que cubrió el campo de batalla, como si los cielos hubieran escuchado su llamado de fe. Cada momento le recordaba que había actuado no por su propia fortaleza, sino por la certeza absoluta en la promesa de Dios. Pero a pesar de la victoria, la historia no había terminado. Débora sabía que había más por hacer. La liberación de Israel no era solo una cuestión militar, sino también espiritual. El pueblo había sido oprimido no solo por enemigos externos, sino también por el alejamiento de la voluntad de Dios. El verdadero liderazgo de Débora no solo radicaba en llevar a su pueblo a la batalla, sino en guiarlos de regreso a una relación más profunda con Dios. Con el corazón lleno de gratitud, Débora y Barak se reunieron con el pueblo para ofrecer alabanzas a Dios. El cántico de Débora surgió de lo más profundo de su ser, un canto lleno de emoción, poder y devoción. No era solo una celebración de la victoria, era una proclamación de la grandeza de Dios, un recordatorio de su fidelidad, y un llamado a Israel para que nunca olvidara quién era el verdadero libertador. Hasta que yo, Débora, me levanté como una madre en Israel, cantó con fervor. Sus palabras resonaban no solo como una narración de la batalla, sino como un símbolo del despertar espiritual de una nación. Cada palabra parecía estar envuelta en la sabiduría y la fuerza que Dios le había dado. Mientras cantaba, el pueblo de Israel se unió, sus voces entrelazándose en una melodía que no solo resonaba en la tierra, sino que ascendía hacia el cielo, como un eco de gratitud. A lo largo del cántico, Débora recordó a todos cómo Dios había guiado cada paso. Recordó el poder que descendió de las montañas, la valentía de aquellos que respondieron al llamado, y la lección más profunda:
que incluso las fuerzas más poderosas del enemigo no son nada frente a la voluntad de Dios. Pero el canto también fue un tributo a aquellos que, como Jael, habían actuado con una valentía que desafió las expectativas. Jael, la mujer que no era ni guerrera ni profetisa, había sido el instrumento final de la victoria. Con una simple estaca de tienda, había hecho lo que los hombres de Israel no pudieron hacer en el campo de batalla. Débora, reconociendo este acto, proclamó en su canto: «Bendita sea Jael entre las mujeres». Aquella estaca, clavada en la sien de Sísara, no solo había puesto fin a su vida, sino también a la opresión de todo un pueblo. El contraste entre las dos mujeres, Débora y Jael, era evidente pero profundo. Débora era la voz de Dios, la líder espiritual y política que había guiado a Israel hacia la victoria. Jael, por otro lado, representaba la acción inesperada, la intervención de Dios a través de medios poco convencionales. En su simplicidad, Jael había sido el último eslabón en la cadena que llevó a la caída del gran comandante cananeo. A medida que el cántico continuaba, el pueblo no podía evitar ser conmovido por la emoción que transmitía. No era simplemente una canción, era una declaración del poder de la fe, de cómo Dios usa lo pequeño, lo insignificante y lo inesperado para hacer grandes cosas. Débora lo sabía mejor que nadie. Su vida entera había sido un testimonio de ello. Con el tiempo, Israel experimentó paz bajo el liderazgo de Débora, una paz que duraría 40 años. Pero su legado no era solo político. Débora dejó una marca indeleble en la historia de su pueblo como una mujer que no permitió que las limitaciones sociales definieran su llamado. Guiada por su fe y su íntima relación con Dios, Débora no solo cambió el curso de una batalla, cambió el curso de una nación. Y así, mientras el sol se ponía sobre las colinas de Israel, el pueblo recordaba no solo la victoria, sino la lección más grande de todas. Cuando Dios llama, no importa quién seas, lo único que importa es que estés dispuesto a responder. Débora lo había hecho, y su obediencia había salvado a toda una nación. Mientras Israel prosperaba, el nombre de Débora se susurraba con respeto en cada rincón del país. Las madres contaban su historia a sus hijas, recordándoles que el poder de una mujer no reside en su fuerza física, sino en su conexión con Dios. Y los hombres, antes incrédulos, comenzaron a ver en Débora un ejemplo a seguir. Ella no solo los había liderado en batalla, les había mostrado que el verdadero liderazgo viene del servicio y la obediencia. Pero quizás lo más importante de la historia de Débora es que nunca buscó el honor para sí misma. Su única misión fue cumplir con el mandato de Dios, y en ese proceso, se convirtió en una de las figuras más reverenciadas en la historia de Israel. Cada palabra que pronunció, cada decisión que tomó, estuvo siempre alineada con la voluntad divina. Débora había sido más que una líder, había sido un conducto de la gracia y la justicia de Dios. El sol continuaba su lento descenso sobre las colinas de Israel, mientras la paz traída por la victoria de Débora se asentaba en el corazón de su pueblo. 40 años de tranquilidad serían el legado de aquella jueza y profetisa que, guiada por la voz de Dios, había levantado a su nación de las cenizas de la opresión. Pero en medio de esa calma, las historias de su liderazgo continuaban extendiéndose. Débora no solo había inspirado una victoria militar, había despertado algo mucho más profundo en los corazones de los israelitas. Las familias se reunían alrededor del fuego, y los relatos de su valentía y sabiduría se compartían una y otra vez. En cada hogar, el nombre de Débora se pronunciaba con reverencia. Ella era más que una líder, era un símbolo de lo que significa escuchar el llamado de Dios, incluso cuando parece imposible. Los niños escuchaban con asombro las historias sobre cómo una mujer, en un mundo donde el liderazgo militar estaba reservado a los hombres, había guiado a su pueblo hacia la victoria. Débora se había convertido en un faro de esperanza para las generaciones futuras. Sin embargo, para Débora, la victoria no era solo un momento glorioso. Cada noche, en la soledad de sus pensamientos, reflexionaba sobre la gran responsabilidad que Dios le había encomendado. Sabía que su misión no había sido solo derrotar a los enemigos de Israel, sino también restaurar la fe en el Dios de sus antepasados. Su corazón se sentía pesado por aquellos que aún luchaban con la duda, aquellos que, a pesar de la liberación, aún no confiaban plenamente en el poder de Dios. Débora había visto de cerca lo que sucede cuando un pueblo se desvía de los caminos del Señor. La opresión bajo Javín no había sido solo una consecuencia militar, sino también el resultado de una nación que había abandonado su fe. Durante esos 20 años de opresión, el pueblo había olvidado las promesas de Dios, se había alejado de su ley y había caído en prácticas que los distanciaban de su protección. Débora no podía permitir que esa historia se repitiera. Aunque el enemigo externo había sido derrotado, la verdadera batalla, la batalla por el alma de Israel, estaba lejos de terminar.
Sabía que la paz que ahora disfrutaban debía ser mantenida a través de una fe constante y una devoción inquebrantable. Débora, como profetisa, entendía que la liberación no era solo física, sino también espiritual. Así, durante esos años de paz, Débora continuó guiando a su pueblo, no solo en asuntos judiciales, sino también en los caminos de la fe. Desde su lugar bajo la palmera, donde solía impartir justicia, también enseñaba la importancia de la obediencia a Dios. Sus palabras eran suaves pero firmes, y cada consejo que daba estaba impregnado de la sabiduría que solo podía venir de una profunda conexión con el Creador. Sin embargo, Débora no estaba sola en esta misión. Barak, quien había luchado junto a ella en la batalla, se había convertido en un aliado cercano. Juntos trabajaron para mantener la unidad del pueblo y asegurarse de que Israel permaneciera en el camino correcto. A menudo, Barak la buscaba para recibir orientación, sabiendo que la voz de Débora era la de alguien que no solo lideraba con estrategia, sino con una profunda comprensión de la voluntad de Dios. Había noches en las que Barak recordaba aquella fatídica profecía de Débora, la que había dicho que el honor de la victoria no sería suyo, sino de una mujer. Y aunque en un principio esas palabras lo habían desconcertado, ahora entendía que ese honor pertenecía no solo a Jael, sino también a Débora misma. Sin su fe inquebrantable, sin su coraje y liderazgo, el pueblo de Israel habría seguido bajo el yugo de Jabín. Pero, ¿qué había de Jael? La mujer que había matado a Sísara con sus propias manos ahora era recordada como una heroína inesperada, pero también como un enigma. Algunos la admiraban por su valentía, otros la temían por la frialdad con la que había ejecutado a Sísara. En cada rincón de Israel, su nombre se susurraba con respeto y asombro. Jael había actuado sin titubear, demostrando que Dios puede usar incluso a los más inesperados para cumplir su voluntad. Jael no era guerrera ni profetisa, pero su acto de valentía quedó grabado en la historia de Israel. Y aunque nunca buscó la gloria, su papel en la caída de Sísara se había convertido en un símbolo de cómo la mano de Dios se mueve de manera sorprendente. Al igual que Débora, Jael era un testimonio viviente de que el poder de Dios no estaba limitado a las convenciones sociales ni a las expectativas humanas. Conforme los años de paz se asentaban sobre Israel, Débora continuó liderando, guiando a su pueblo no solo en asuntos de justicia, sino en la fe. Cada decisión que tomaba, cada consejo que daba, estaba marcado por su profunda devoción a Dios y su compromiso con el bienestar de su nación. Sabía que el camino hacia la prosperidad no se encontraba solo en las victorias militares, sino en mantener una relación sólida con el Dios que los había liberado. Débora también veía cómo las generaciones más jóvenes comenzaban a crecer bajo su liderazgo. Los niños que habían nacido después de la guerra no conocían la opresión, solo escuchaban sobre ella en los relatos de sus padres y abuelos. Para ellos, Débora era la jueza que había traído paz, una mujer cuyos actos de valentía y fe les habían asegurado una vida libre de la mano dura de los cananeos. Pero Débora sabía que la paz siempre es frágil, que los corazones humanos tienden a olvidar, y que su misión no era solo mantener la paz exterior, sino cultivar la paz interior, la que proviene de una relación viva con Dios. Mientras caminaba entre su pueblo, Débora veía cómo algunos volvían a caer en la comodidad, olvidando los tiempos difíciles que habían pasado. Su corazón se apretaba al ver cómo, poco a poco, algunos comenzaban a ignorar los mandatos de Dios, confiando más en sus propios esfuerzos que en la guía divina. Era en esos momentos cuando Débora, con una serenidad firme, recordaba a Israel su verdadera fuente de fortaleza. Con el paso del tiempo, su legado como jueza y profetisa solo se fortalecía. Cada decisión que tomaba se arraigaba en la justicia de Dios, y su liderazgo no era dictado por el poder o la ambición, sino por un deseo profundo de ver a su pueblo prosperar bajo la protección del Altísimo. Sin embargo, Débora sabía que su tiempo como líder no sería eterno. Había guiado a su pueblo a la victoria, pero también entendía que el ciclo de la historia humana siempre trae nuevos desafíos. Su mayor preocupación no era la próxima batalla, sino la continuidad de la fe. Débora miraba al horizonte con una mezcla de satisfacción y humildad. Había cumplido el propósito que Dios le había dado, y aunque su nombre resonaba en cada rincón de Israel, sabía que la verdadera gloria pertenecía solo a Dios. Era Él quien había guiado su mano, quien había hablado a través de sus labios, y quien había fortalecido su corazón en cada desafío. Su vida no era un monumento a su propio poder, sino un testimonio del poder de Dios obrando a través de los humildes y los obedientes. Los días de paz continuaban extendiéndose por la tierra de Israel, y aunque el recuerdo de la batalla contra Sísara seguía fresco en la memoria del pueblo, la vida cotidiana comenzaba a retomar su curso. Débora, sin embargo, nunca permitió que la paz trajera consigo la complacencia. Sabía que el corazón humano tiende a relajarse en tiempos de tranquilidad, y con ello, el riesgo de olvidar las lecciones aprendidas. Su misión no había terminado.
Aún debía asegurar que el pueblo de Dios permaneciera firme en su fe. Desde su lugar bajo la palmera, donde solía juzgar los casos del pueblo, Débora veía a hombres y mujeres acercarse con problemas, disputas y preguntas. Era un recordatorio constante de que, aunque la batalla militar había terminado, la verdadera batalla, la del espíritu, continuaba día tras día. Cada decisión que tomaba estaba impregnada de la sabiduría que Dios le otorgaba, y el pueblo confiaba en su juicio, sabiendo que sus palabras no provenían del orgullo humano, sino de una conexión profunda con lo divino. Pero no todo eran disputas civiles. Débora también tenía el don de la profecía, y en momentos de profunda oración, sentía la voz de Dios guiándola. Fue en uno de esos momentos cuando comprendió que debía preparar a las próximas generaciones, no solo para mantener la paz que Israel disfrutaba, sino para resistir las tentaciones que vendrían con el tiempo. La paz a menudo trae consigo el peligro de olvidar las lecciones del pasado, y Débora no podía permitir que el pueblo cayera nuevamente en el olvido. Un día, mientras meditaba en la quietud del amanecer, una visión poderosa llegó a ella. Era una advertencia, una sombra que se cernía sobre Israel. El pueblo, en su prosperidad, comenzaría a desviarse una vez más. Las generaciones que no habían conocido la guerra ni el sufrimiento serían tentadas a apartarse del camino de Dios, confiando en su propia fuerza y olvidando la dependencia que habían tenido en el Señor. El peligro no era inmediato, pero era inevitable si no se tomaban medidas. Con este peso en su corazón, Débora comenzó a reunir a los ancianos de Israel. Su mensaje era claro: aunque la paz reinaba, no debían bajar la guardia. La paz es un regalo de Dios, pero también es una prueba de nuestra fidelidad, les dijo con solemnidad. Sus palabras calaban hondo, pues los ancianos, que habían vivido la opresión bajo Javín, sabían muy bien lo que significaba perder la protección divina. A lo largo de los días siguientes, Débora trabajó incansablemente para fortalecer la fe de su pueblo. Organizó encuentros regulares donde no solo se resolvían disputas, sino donde también se leía la ley de Dios y se recordaban las grandes victorias que él había dado a Israel. Débora no quería que el pueblo olvidara cómo había sido liberado. Sabía que, al recordar el poder de Dios y su intervención en momentos de desesperación, el pueblo se mantendría firme en su devoción. Pero no todos estaban listos para escuchar su mensaje. Algunas voces comenzaban a surgir. Personas que decían que los tiempos de guerra habían pasado y que ya no era necesario vivir con tanto fervor religioso. Ya no tenemos enemigos, Débora, decían algunos, con un tono de complacencia que hacía que el corazón de la profetisa se llenara de preocupación. Ella sabía que los verdaderos enemigos no siempre vienen con espadas y carros de hierro. A veces, los enemigos eran más sutiles, escondidos en la comodidad y el orgullo, esperando el momento para alejar al pueblo de Dios. Fue en esos momentos cuando Débora recordaba su propia vida, como había sido llamada por Dios en un tiempo donde todo parecía perdido, donde el pueblo clamaba por una liberación que parecía imposible. Ella también había sido subestimada, ignorada por algunos al principio por ser una mujer en una posición de poder. Sin embargo, había demostrado que el llamado de Dios no distingue géneros ni circunstancias. Dios elige a quienes tienen el corazón dispuesto. Una noche, mientras Débora caminaba por las colinas cercanas, contemplando las estrellas que brillaban sobre Israel, se sintió nuevamente conectada con la promesa de Dios. Su historia no solo era un relato de guerra y victoria, era un testimonio de la fidelidad divina, de cómo Dios, en su misericordia, había levantado a una mujer para guiar a su pueblo en los tiempos más oscuros. Pero sabía que su legado no podría depender únicamente de sus acciones pasadas. Debía asegurarse de que las generaciones futuras continuaran caminando en la luz de Dios. Así, decidió que era hora de involucrar más activamente a las nuevas generaciones. Débora comenzó a enseñar a los jóvenes, a aquellos que no habían vivido la opresión ni habían sentido el miedo en los campos de batalla. Les contó las historias de la fe, no como relatos distantes, sino como experiencias vivas que aún resonaban en su alma. Les habló de la lluvia torrencial que detuvo a los carros de Sísara, de la valentía inesperada de Jael, y de cómo la mano de Dios había guiado cada movimiento, cada decisión, cada victoria. Los jóvenes escuchaban con asombro, sus corazones llenos de respeto por aquella mujer que hablaba con una convicción tan poderosa. Débora no solo les estaba enseñando historia, estaba transmitiendo el fuego de la fe, ese mismo fuego que la había guiado durante toda su vida. A través de sus palabras, el pasado cobraba vida, y los jóvenes comenzaban a comprender que ellos también tenían un papel importante que desempeñar en la preservación de la fe de su nación. Pero incluso en medio de su enseñanza, Débora sabía que habría quienes no escucharían. Había visto, a lo largo de los años, cómo algunos se alejaban lentamente de los caminos de Dios, seducidos por la idea de que podían lograr todo por sus propios medios.
El orgullo y la autosuficiencia siempre habían sido las trampas más peligrosas para Israel, y aunque la voz de Débora resonaba con fuerza, sabía que no todos elegirían seguirla. A pesar de ello, no se desanimaba. Su fe en el plan de Dios era inquebrantable, y sabía que, aunque algunos se apartaran, Dios siempre tendría un remanente fiel que continuaría su obra. Ella había visto la mano de Dios obrar de maneras misteriosas, inesperadas, y confiaba en que, cuando llegara el momento, Él levantaría a otros, tal como la había levantado a ella. Con el tiempo, las semillas que había plantado en los corazones de los jóvenes comenzaron a dar fruto. Las nuevas generaciones, inspiradas por su liderazgo y su fe, comenzaron a tomar un papel más activo en la vida espiritual de Israel. Las reuniones de oración se llenaban de personas deseosas de aprender más sobre la ley de Dios, y la comunidad comenzaba a fortalecerse en su devoción. Débora, desde su lugar bajo la palmera, observaba con gratitud cómo el pueblo crecía. Su legado no se limitaba a la victoria sobre Sísara, ni siquiera a su rol como jueza. Su verdadero legado era el despertar espiritual que había comenzado en los corazones de su pueblo, una fe que, esperaba, perduraría mucho después de que ella se fuera. El tiempo avanzaba en la tierra de Israel, pero la figura de Débora seguía firme, tan inquebrantable como la palmera bajo la cual impartía justicia. La paz en el país continuaba, pero Débora sabía que la verdadera paz se encontraba en los corazones de su pueblo, en la manera en que seguían fieles a Dios, no solo en tiempos de conflicto, sino también en tiempos de abundancia. Sin embargo, a medida que los años pasaban, empezaba a sentir una creciente inquietud en su corazón. El pueblo había comenzado a disfrutar de las bendiciones de la paz, pero esa paz también traía el riesgo de la complacencia, y Débora lo veía en los ojos de algunos de los más jóvenes, en la relajación de sus costumbres y en su actitud hacia la devoción a Dios. Para aquellos que no habían experimentado el yugo de la opresión, las historias de la batalla contra Sísara parecían distantes, como un relato lejano en lugar de una lección viva. Una tarde, mientras observaba a los ancianos del pueblo reunidos en consejo, una pesada reflexión cayó sobre ella. Sabía que su tiempo como jueza no duraría para siempre. Israel estaba en paz, sí, pero la paz siempre es efímera si no se alimenta la llama de la fe. Débora sentía en lo más profundo de su ser que debía hacer algo más antes de que su tiempo terminara. Ese sentimiento no era de desesperación, sino de responsabilidad. Israel había sido liberado, pero si las generaciones más jóvenes no aprendían de las victorias del pasado, el ciclo de caída y redención podría repetirse. Débora lo había visto antes. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, el sufrimiento no tardaba en llegar. Era una lección dolorosa que Israel había aprendido en múltiples ocasiones. Aquella noche, en la soledad de su tienda, Débora buscó la voz de Dios una vez más. Sabía que su liderazgo había sido guiado siempre por su mano, pero ahora sentía la necesidad de escuchar una nueva dirección. Las palabras de Dios siempre habían sido claras para ella, pero en esta ocasión, lo que escuchó fue un susurro: prepara a los tuyos. Prepara el camino para aquellos que vendrán después de ti. Estas palabras resonaron en su corazón. El legado que ella dejaría no sería solo el de una victoria militar. Débora debía preparar el terreno para que otros continuaran guiando a Israel por los caminos de Dios. Sabía que no podía evitar que el pueblo se desviara en algún momento, pero podía asegurarse de que los principios divinos estuvieran profundamente arraigados en los corazones de quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Débora comenzó a organizar encuentros más frecuentes con los líderes de Israel. No se trataba solo de resolver disputas ni de mantener la paz, sino de fortalecer la fe y el compromiso del pueblo. En cada reunión, les recordaba la importancia de seguir a Dios en todo momento, no solo cuando estaban en peligro, sino también cuando las aguas estaban en calma. A veces, la calma traía más desafíos a la fe que los momentos de adversidad. Pero Débora también sabía que su influencia debía trascender las fronteras de los ancianos y jueces. El verdadero cambio debía comenzar con las familias, con los padres que transmitieran a sus hijos las historias de la liberación de Israel y la intervención divina que habían presenciado. Débora recorría los hogares, hablando con las familias, alentándolas a no olvidar el poder de Dios en sus vidas, a seguir celebrando sus bendiciones y a mantener la llama de la fe viva en sus corazones. En una de esas visitas, Débora se encontró con una joven llamada Sara, quien había oído hablar de la profetisa y ansiaba conocerla. La muchacha, con ojos llenos de admiración, le dijo: «Débora, he escuchado muchas historias sobre ti, sobre cómo Dios te usó para liberar a Israel. Pero, ¿cómo supiste que era tu llamado? ¿Cómo supiste que debías liderar al pueblo?» Débora la miró con ternura, reconociendo en Sara la misma chispa de curiosidad y devoción que ella misma había sentido años atrás. «Sara», respondió Débora, «no fue algo que yo buscara. Dios me llamó en medio de la opresión, en un momento en que mi pueblo necesitaba a alguien que les recordara su poder.
Pero no fue fácil. Lo supe porque Dios me habló, y su voz fue más clara que cualquier duda que pudiera tener. La joven escuchaba atenta, absorbida por cada palabra. Lo que te puedo decir, continuó Débora, es que el llamado de Dios puede llegar a cualquiera de nosotros, incluso en los momentos más inesperados. No importa si eres hombre o mujer, joven o viejo. Lo que importa es que tu corazón esté dispuesto a obedecer. Sara se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Débora. La semilla había sido plantada. La profetisa sabía que no todas las personas serían llamadas a liderar batallas o a sentarse bajo una palmera para impartir justicia, pero todos eran llamados a la fe, a la devoción y a la obediencia a Dios. Mientras los días pasaban, Débora veía cómo las enseñanzas que impartía comenzaban a dar fruto. Las familias se unían en oración con más frecuencia, los padres narraban a sus hijos las historias de la intervención de Dios, y las reuniones que organizaba se llenaban de personas deseosas de aprender más sobre la ley de Dios. Sin embargo, Débora sabía que el verdadero desafío vendría cuando ella ya no estuviera para guiar al pueblo. Una tarde, mientras se encontraba en profunda oración, Dios le reveló algo que la llenó de paz. He visto tu fidelidad, y he escuchado tus oraciones. Israel prosperará, y mi promesa se mantendrá con aquellos que eligen seguirme. No te preocupes por lo que vendrá después. Mi plan es más grande que cualquier duda. Débora respiró profundamente, sintiendo la paz que solo puede venir de una certeza divina. Su papel había sido cumplido fielmente, y aunque sabía que su tiempo como jueza no sería eterno, también sabía que el futuro de Israel estaba en las manos de Dios. Con el corazón en paz, Débora continuó dedicándose a fortalecer a su pueblo, pero lo hizo sabiendo que ya había plantado las semillas necesarias para el crecimiento espiritual de Israel. Había enseñado a su pueblo no solo a luchar, sino también a confiar. Y esa confianza era la que les permitiría enfrentar cualquier desafío futuro. A medida que los años pasaban, Débora comenzó a retirarse poco a poco de los asuntos públicos, dejando que los líderes más jóvenes asumieran responsabilidades. Pero su presencia seguía siendo una fuente de fortaleza para todos, y su nombre continuaba siendo pronunciado con respeto y gratitud en cada rincón de Israel. Y así, en la tranquilidad de los días que quedaban, Débora observaba con satisfacción cómo el legado que había construido seguía creciendo, sabiendo que su papel en la historia de Israel no había sido solo el de una jueza o una profetisa. Había sido una madre espiritual para toda una nación, y ese legado, arraigado en la fe y la obediencia a Dios, continuaría mucho más allá de su tiempo. El aire en la tierra de Israel se sentía más ligero con el paso de los años. La paz seguía reinando en el país, y aunque la presencia física de Débora comenzaba a desvanecerse de la vida pública, su legado seguía creciendo como una semilla plantada en tierra fértil. En cada hogar, en cada rincón, su nombre se mencionaba con respeto y admiración. Débora no solo había sido la jueza y profetisa que guió a Israel a la victoria, sino que se había convertido en el corazón espiritual del pueblo, una fuente inagotable de sabiduría. El pueblo de Israel había aprendido mucho bajo su liderazgo. Los hombres y mujeres que la habían visto levantar a su pueblo desde el abismo de la opresión hasta el triunfo entendían la profundidad de su fe. Pero lo que más les había impactado no era solo su habilidad para dirigir batallas o resolver disputas. Era la calma implacable de Débora, su inquebrantable certeza en la mano de Dios, lo que había transformado su nación. Débora, desde la quietud de su hogar, veía los frutos de su esfuerzo, y aunque sus días como jueza y líder activa se acercaban al ocaso, sabía que la paz que habían construido no sería eterna sin la continua devoción del pueblo a Dios. La verdadera batalla no era solo contra ejércitos físicos, sino contra las tentaciones y desvíos del corazón. Aún así, el trabajo de Débora no había concluido. El susurro de Dios aún llenaba sus noches. Sentía su voz suave y persistente, recordándole que todavía había más por hacer. Fortalece a aquellos que vendrán después de ti, le decía el Señor en momentos de oración. Con esa guía en su corazón, Débora comenzó a buscar a los jóvenes líderes del pueblo, aquellos que asumirían el futuro liderazgo de Israel. Un día, mientras caminaba por los campos cercanos, se encontró con un grupo de jóvenes que se entrenaban en el combate, preparándose para cualquier amenaza que pudiera surgir en el futuro. Entre ellos estaba Sara, la joven con quien había hablado años atrás. Sara se había convertido en una líder entre sus compañeros, y su devoción por las enseñanzas de Débora era evidente en la manera en que hablaba y en cómo los demás la miraban. «Débora, siempre recuerdo tus palabras», le dijo Sara al verla acercarse. «Me enseñaste que el llamado de Dios puede llegar a cualquiera de nosotros, y que debemos estar listos para escucharlo». Débora sonrió al escuchar esto. Sabía que las semillas que había plantado estaban comenzando a florecer en los corazones de la juventud israelita. Sara no era la única que había sido inspirada por Débora.
Otros jóvenes, al ver el ejemplo de la profetisa, habían decidido seguir el camino de la fe con fervor. Y aunque algunos de los más ancianos seguían recordando las batallas y los momentos de guerra, los jóvenes veían en Débora a una mujer que les enseñaba a vencer con algo más que espadas. Les había enseñado a pelear con el poder de la fe, con el arma de la obediencia a Dios. Pero Débora también sabía que los tiempos de paz eran peligrosos en sí mismos. Había visto, incluso en sus últimos años, cómo algunos comenzaban a alejarse de la devoción, creyendo que la estabilidad que disfrutaban era un derecho adquirido y no una bendición otorgada por Dios. Su corazón se preocupaba por aquellos que, cegados por la prosperidad, olvidaban el compromiso que tenían con el Señor. Con ese pensamiento en mente, Débora organizó un último gran encuentro con el pueblo, un llamado a recordar las obras de Dios y a renovar su fe. Sabía que este sería uno de los últimos actos de liderazgo que realizaría antes de dejar las riendas en manos de otros, pero también sabía que sería uno de los más importantes. La preparación para el evento fue meticulosa. Débora, con la ayuda de los ancianos y los jóvenes que habían sido inspirados por su fe, preparó un día de adoración y reflexión. En este encuentro, se compartirían las historias de la liberación de Israel, de cómo Dios había usado a una mujer inesperada para llevar a cabo su plan, y de cómo esa misma fe seguía siendo el pilar que sostenía a la nación. El día del encuentro, el pueblo se reunió en masa. Hombres, mujeres y niños acudieron de todas partes, ansiosos por escuchar las palabras de la mujer que había cambiado el destino de Israel. Las generaciones mayores, que habían vivido bajo el yugo de Javín, vinieron con el corazón lleno de gratitud. Las generaciones más jóvenes, que habían crecido en tiempos de paz, llegaron curiosos por aprender de la historia de su pueblo y de la mujer que había sido su líder. Débora, con el rostro sereno y el corazón firme, se levantó frente a todos ellos. Sus ojos recorrieron a su pueblo, y en ese momento, sintió una profunda paz. Sabía que cada palabra que pronunciara no solo sería escuchada por aquellos presentes, sino que resonaría a lo largo del tiempo, siendo transmitida de generación en generación. Pueblo de Israel, comenzó, con una voz firme que parecía resonar en el aire, no olvidéis lo que Dios ha hecho por vosotros. No olvidéis cómo Él, en su misericordia, nos liberó de las manos de nuestros enemigos. Fue su poder, y no el nuestro, el que trajo la victoria. Mientras hablaba, Débora relataba nuevamente la historia de la batalla contra Sísara, de cómo Dios había enviado la lluvia y cómo Jael, una mujer simple, había sido el instrumento de la liberación. Su relato no solo era una lección de historia, sino un recordatorio de que Dios siempre usa a los más inesperados para llevar a cabo su plan, y que la fe es la única verdadera arma que Israel necesita. El poder de Dios no se encuentra en las espadas ni en los carros de guerra, continuó, sino en los corazones de aquellos que eligen obedecerle. A lo largo de nuestra historia, hemos visto cómo el Señor levanta a los humildes y derrota a los poderosos. Hoy os digo, no os confiéis en la paz. Mantened vuestros corazones cerca de Dios, porque solo en Él encontraréis verdadera seguridad. Las palabras de Débora calaron profundamente en el corazón de todos los presentes. Los ancianos, con lágrimas en los ojos, recordaban los días de guerra y cómo, en sus momentos más oscuros, Dios había sido su única esperanza. Los jóvenes, por su parte, escuchaban con atención, sabiendo que ellos eran los responsables de llevar ese legado hacia adelante. Tras su discurso, Débora levantó las manos hacia el cielo y oró por su pueblo. Era una oración poderosa, cargada de fe y gratitud. En ese momento, todos sintieron la presencia de Dios entre ellos, como si las palabras de Débora hubieran abierto los cielos y su bendición descendiera sobre Israel. Cuando la oración terminó, el pueblo estalló en alabanzas y gratitud. Habían sido recordados de quién era su verdadero rey, y mientras las generaciones más jóvenes prometían seguir el camino de la fe, los más viejos agradecían haber vivido para ver cómo la mano de Dios había guiado cada paso. Débora regresó a su hogar esa noche con el corazón en paz. Sabía que había hecho todo lo que estaba en su poder para guiar a Israel hacia la devoción y la obediencia. Sabía que el futuro no estaba en sus manos, pero confiaba plenamente en que Dios, quien la había llamado desde el principio, seguiría guiando a su pueblo. Las noches en Israel eran tranquilas, y el aire fresco del desierto traía consigo una calma que parecía envolver a todo el pueblo. Débora, desde la serenidad de su hogar, miraba hacia el cielo estrellado, reflexionando sobre el camino que había recorrido. Su vida había sido un testimonio del poder de Dios, de su capacidad para tomar lo inesperado y transformarlo en un instrumento de liberación. Cada estrella que brillaba en el cielo le recordaba la promesa de Dios para su pueblo, un pacto inquebrantable que se extendía a través de generaciones. En su corazón, Débora sabía que su tiempo como jueza estaba llegando a su fin. Había guiado a Israel a través de momentos de profunda oscuridad, y había visto cómo Dios intervenía de manera milagrosa para restaurar a su pueblo.
Pero también sabía que su legado no estaba en el poder de su liderazgo, sino en la obediencia y en el ejemplo de fe que había dejado para las generaciones futuras. Había sido una madre espiritual para su nación, y ahora debía dejar que otros tomaran el relevo. El pueblo la seguía visitando, buscando su consejo, pero Débora había comenzado a pasar más tiempo en oración, en comunión con Dios, pidiendo dirección para el futuro de Israel. Los ancianos aún confiaban en su juicio, y los jóvenes líderes, como Sara, la buscaban para recibir su sabiduría antes de tomar decisiones importantes. Sin embargo, Débora había comenzado a dar pasos atrás, dejando que aquellos más jóvenes asumieran roles de liderazgo. Una mañana, mientras el sol despuntaba en el horizonte, Sara acudió a Débora con una pregunta que pesaba en su corazón. «Débora», le dijo con respeto, «has sido una luz para todos nosotros. Nos has guiado a través de los momentos más difíciles, pero ahora veo que te estás retirando. ¿Cómo podremos mantener esta paz y esta fe cuando ya no estés con nosotros?» Débora sonrió suavemente, viendo en Sara la misma preocupación que ella misma había tenido durante años. Sabía que su partida no podía ser evitada, pero también entendía que su legado no dependía de su presencia física, sino de lo que había sembrado en los corazones de los demás. Sara, le respondió con voz serena, «La paz que hemos ganado no es mi obra, ni la tuya. Es un regalo de Dios, y lo que Dios da, solo Él puede sostener. Yo he sido una sierva, una herramienta en sus manos. Ahora es tu turno de ser ese faro, de guiar al pueblo hacia la luz de su verdad». Sara la miró con ojos llenos de determinación y humildad, asumiendo la responsabilidad que Débora le entregaba. Aunque aún no se sentía completamente lista, sabía que Dios no llamaba a los preparados, sino que preparaba a quienes llama. Débora vio en ella el futuro de Israel, un futuro donde la fe seguiría viva a través de líderes dispuestos a escuchar la voz de Dios, tal como ella lo había hecho. Con el tiempo, las visitas al hogar de Débora se hicieron menos frecuentes, pero eso no disminuía el respeto y la devoción que el pueblo sentía por ella. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, lo hacía con gratitud y reverencia, sabiendo que había sido una mujer extraordinaria, levantada en un tiempo de necesidad para traer liberación y esperanza. Los días de la profetisa transcurrían en silencio y oración, pero su espíritu seguía conectado con los asuntos de Israel. Veía cómo el pueblo continuaba creciendo en fe, cómo los jóvenes líderes se esforzaban por mantener la paz y la justicia en la tierra. Sabía que su labor no había sido en vano, y confiaba en que Dios seguiría guiando a Israel, tal como lo había hecho durante toda su vida. Un día, mientras descansaba bajo su famosa palmera, Débora sintió una profunda paz invadir su corazón. Sabía que su misión en la tierra estaba completa. Había respondido al llamado de Dios, había guiado a su pueblo, y había plantado las semillas de la fe en las generaciones que venían detrás. El ciclo de la vida estaba completo, y Débora, con el corazón lleno de gratitud, se entregaba a la voluntad de Dios. Esa tarde, el cielo se tornó de un tono dorado mientras el sol se ponía. Los ancianos del pueblo recordaban los días de guerra y victoria, y como una mujer, elegida por Dios, había sido la clave para la liberación de Israel. Sus nombres resonaban como un eco entre las montañas: Débora, Barak, Jael. La historia de la batalla contra Sísara seguía viva en las canciones y relatos del pueblo, pero más importante aún, la fe que Débora había cultivado seguía ardiendo con fuerza. Esa noche, Débora cerró los ojos por última vez. Lo hizo con la certeza de haber cumplido el propósito divino para su vida. Sus últimos pensamientos no fueron de preocupación ni de miedo, sino de gratitud. Había visto la mano de Dios obrar de maneras que nadie podría haber anticipado, y sabía que su fidelidad nunca fallaría. La tierra estaba en paz, y el legado de Débora seguiría floreciendo en el corazón de cada hombre, mujer y niño que ella había inspirado. Al amanecer siguiente, la noticia de su partida se extendió por todo Israel. La gente lloró su pérdida, pero más que eso, celebraron su vida. Débora no había sido solo una jueza, había sido una líder espiritual, una madre para la nación, y su impacto nunca sería olvidado. El pueblo la honró recordando sus enseñanzas, manteniendo la fe viva y siguiendo el camino de obediencia a Dios que ella había trazado. Con el tiempo, la historia de Débora se convirtió en una leyenda entre el pueblo de Israel. Las madres contaban a sus hijas sobre la profetisa que había guiado a una nación, mientras los padres recordaban cómo Dios había usado a una mujer valiente para traer libertad y restauración. Las generaciones futuras crecieron con la convicción de que Dios podía levantar a cualquiera que estuviera dispuesto a obedecer su llamado, sin importar las barreras sociales o las expectativas humanas. El cántico de Débora seguía resonando en los corazones del pueblo, no solo como un relato de la victoria sobre Sísara, sino como un recordatorio de que el poder de Dios no se encuentra en la fuerza humana, sino en la fe inquebrantable. El nombre de Débora perduró a lo largo de los siglos, y su historia fue transmitida de generación en generación,
como una muestra de lo que significa confiar en Dios incluso cuando todo parece imposible. Así terminó la vida de Débora, pero su legado permaneció para siempre. Israel prosperó durante 40 años bajo la paz que ella había ayudado a establecer, pero más allá de esa paz física, el pueblo había encontrado una paz espiritual, una que solo podía ser sostenida por la obediencia y la devoción a Dios. Débora, la profetisa, la jueza, la líder inesperada, dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Su vida fue una prueba de que Dios no mira el género ni el estatus, sino el corazón dispuesto. Y su historia sigue siendo un faro de esperanza y valentía para todos aquellos que, como ella, eligen obedecer el llamado divino, sin importar los desafíos que enfrenten. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además, recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias, donde exploramos la vida del profeta Elías, un hombre llamado por Dios para desafiar la idolatría en Israel. También encontrarás mensajes llenos de amor y esperanza, como el camino a Dios. Aprende cómo el amor de Cristo puede sanar tu alma y muchos más. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. Con el paso de los años, el recuerdo de Débora se convirtió en algo más que una leyenda, se convirtió en un símbolo de lo que significaba obedecer la voz de Dios. Las generaciones futuras crecieron con sus historias en sus corazones, enseñadas por sus padres y abuelos, quienes recordaban a la mujer que había guiado a Israel en tiempos oscuros y les había mostrado el verdadero poder de la fe. La palmera de Débora, bajo la cual solía juzgar, se convirtió en un lugar sagrado, un recordatorio eterno de su sabiduría y liderazgo. A pesar de que Débora ya no estaba físicamente con ellos, su presencia espiritual seguía viva en la vida de cada israelita. Su legado no era solo de victorias en la batalla o de justicia imparcial, sino de cómo una vida de obediencia a Dios puede cambiar el curso de la historia. Ella no había buscado el poder ni la gloria, sino que había respondido al llamado divino con humildad y devoción. Y, por eso, su impacto seguía reverberando a lo largo del tiempo. El cántico de Débora, compuesto después de la victoria contra Sísara, se convirtió en una canción que las familias cantaban durante las festividades. Su melodía era un recordatorio constante de que Dios siempre está presente en las batallas de su pueblo, no solo en las físicas, sino también en las espirituales. Cada palabra del cántico resonaba con fuerza, llenando de fe a quienes lo cantaban y recordándoles que las victorias no son por la fuerza del brazo, sino por la intervención divina. Despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, Jueces 5 y 12. Esas palabras siempre eran un recordatorio de que cada uno de los hijos de Dios tiene un llamado a despertar, a levantarse en medio de las pruebas y cantar su fidelidad. Aunque Débora ya no estaba, la llamada a despertar en fe seguía viva en cada corazón. A lo largo de los años, los líderes de Israel continuaron tomando decisiones difíciles, y siempre que había incertidumbre, recordaban cómo Débora había escuchado la voz de Dios con confianza. Sabían que el mismo Dios que había guiado a la profetisa continuaría guiándolos y permanecían fieles. La presencia de Dios que Débora había sentido en su vida seguía siendo un faro en los momentos de oscuridad. Uno de los aspectos más importantes del legado de Débora fue su capacidad para inspirar a las mujeres de Israel. Durante su vida, muchas mujeres habían sido testigos de su valentía, de cómo una mujer podía liderar con el mismo poder que cualquier hombre cuando Dios la llamaba. Las generaciones futuras de mujeres israelitas crecieron sabiendo que el llamado de Dios no conocía barreras de género ni jerarquías sociales. Débora había demostrado que cuando uno es fiel a su propósito, Dios usa a quien Él quiera, independientemente de las expectativas humanas. Las mujeres de Israel contaban la historia de Jael, otra figura crucial en la victoria de Israel, cuyo papel inesperado también había sido vital. Débora había predicho que Sísara caería en manos de una mujer, pero no era solo Jael quien había derrotado al comandante enemigo. El poder de Dios se había manifestado tanto en Jael como en Débora, mujeres que habían respondido a su llamado con valentía y fe. Con el paso del tiempo, la palmera de Débora se convirtió en un lugar de enseñanza. Los ancianos llevaban a los más jóvenes a ese lugar sagrado para contarles cómo Dios había levantado a una mujer en un tiempo de necesidad, cómo había guiado a Israel no solo en la batalla, sino en el camino de la justicia y la devoción. El legado de Débora era ahora más que una simple historia, era un cimiento espiritual sobre el cual se construía la fe de la nación.
Durante las festividades de la cosecha y las celebraciones religiosas, el cántico de Débora resonaba en las colinas. Las palabras de la profetisa llenaban el aire, y mientras las generaciones más jóvenes escuchaban, comenzaban a comprender la profundidad de lo que significaba confiar en Dios en todo momento. Débora no solo había sido una guerrera, había sido una maestra de la fe. En sus palabras, Israel encontraba fortaleza, y en su vida, encontraban un modelo a seguir. La influencia de Débora no se detuvo en su generación. A lo largo de los siglos, su historia continuó inspirando no solo a las mujeres, sino también a los hombres que buscaban ser fieles a Dios. Sus enseñanzas sobre la justicia y la devoción a Dios se convirtieron en pilares de la vida espiritual de Israel, y su ejemplo de liderazgo humilde, pero fuerte, fue una referencia para todos los jueces que vinieron después. Débora había cambiado la narrativa en Israel, demostrando que el liderazgo no era cuestión de poder físico o rango social, sino de obediencia. En una época en la que las mujeres eran vistas principalmente en roles domésticos, ella había roto barreras, mostrando que cuando Dios llama, su propósito trasciende las limitaciones humanas. Y su historia seguía recordando a todos que Dios puede usar a quien Él elija para cumplir sus planes. El impacto de Débora se extendió más allá de las fronteras de Israel. Incluso las naciones vecinas sabían de la mujer que había liderado a su pueblo hacia la libertad. Su nombre era mencionado no solo con respeto, sino también con asombro. Como una mujer, en una época en que el liderazgo militar estaba dominado por hombres, había guiado a todo un ejército a la victoria. La respuesta siempre era la misma: Débora había sido elegida por Dios, y en su plan no hay imposibles. A medida que los años pasaban, las generaciones cambiaban y el pueblo de Israel enfrentaba nuevos desafíos, pero siempre había un eco de la enseñanza de Débora en cada lección que se transmitía. Sus palabras, sus actos de valentía y su profunda fe habían dejado una marca indeleble en la historia de su pueblo, y cada vez que Israel enfrentaba una nueva batalla, las palabras del cántico de Débora resonaban una vez más: «Bendecid a Jehová, vosotros que os disponéis a ofrecer vuestra vida como ofrenda voluntaria». Débora, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía siendo una guía espiritual. Su vida fue una prueba de que la obediencia a Dios es el verdadero camino hacia la victoria, y que la paz solo puede mantenerse cuando se sigue su voluntad. Israel nunca olvidó a su jueza profetisa, y su legado continuó brillando, no solo como una historia pasada, sino como una inspiración viva para las generaciones que vinieron después. La historia de Débora trascendió el tiempo. Sus actos de fe, su liderazgo sabio y su entrega total a la voluntad de Dios siguieron siendo un modelo para los líderes de Israel durante generaciones. Y mientras el pueblo de Dios continuaba su camino a lo largo de la historia, siempre había un rincón en sus corazones para la memoria de la mujer que, en tiempos de oscuridad, había iluminado el camino hacia la libertad y la fe.